y ese es el problema directo ya es con ellos, y pues uno se comunica y no nos dan respuesta, nomás uno, por así decirlo, de manera coloquial, pues nos dan el avión nada más, pero no vemos la solución plasmada. Ok, les digo, yo lo hago llegar por medio de la coordinación, para que ellos pues también tomen nota, no tengan conocimiento, tomen nota, y pues no sé, se hagan presión por el lado, ¿no? Del plantel, ¿no? O sea, presionen al plantel, pues si lo tienen o no sé, la verdad desconozco cómo es el mecanismo, pero les digo, lo hacemos llegar a la coordinación y pues ya ellos que vean. Ajá, adelante. Profesor, bueno, con respecto al tema del compañero, tuvimos un problema parecido con otra clase. Y se comunicó conmigo el director de mi plantel de Catepec y me mandaron el formato. El director me dijo que nada más era cuestión de que llenaran un formato de corrección de calificación y que eso era todo lo que se tenía que hacer. Y bueno, usted tenía que enviar el formato otra vez al plantel y con los datos de la persona que no tiene bien su calificación. Nada más que sí tiene que tener el formato. No sé si alguien se lo puede dar o el compañero que tiene el problema que lo pida y para que usted lo pueda reenviar. Ahí creo que es diferente la mecánica. Digamos, aquí creo que es cuando no tienen la calificación o no sé bien, o que hay que modificar la calificación. Les digo, aquí en este caso yo mandé las calificaciones, la lista con las calificaciones y todo, pero creo que al problema de que lo recapturan o no sé bien o lo suben a plataforma, ahí fue donde hubo una omisión. Y entonces me dijeron, yo hablé con coordinación y me dijeron, tomando nota, vemos, y todo, y hasta ahí pues no me han dicho nada, ¿no? O sea, porque he visto por el medio del que nos comunicamos con coordinación, que sí, otros profesores han tenido que, les mandan decir que tengan que mandar el formato de correcciones y todo eso. Les digo, pero a mí, cuando menos en lo personal, no me han comentado nada, pero les digo, lo hacemos llegar a través de la coordinación y pues ya ellos que nos indiquen que es el procedimiento, ¿no?, que tenemos que seguir. Profesor, me desconecté me sacó el sistema. Pero al inicio de la clase fue lo que me perdí. ¿Qué era el punto que estaban tocando? Aparte de la corrección de calificaciones. De que tenemos de examen según el calendario oficial el 28, pero existe la posibilidad de cambiarlo una semana antes, o sea, el 21. La situación es ustedes que se pongan de acuerdo si les conviene o no les conviene y ya nada más me avisan la decisión. Les digo, en el grupo de ayer elaboraron por medio de Drive, hicieron una votación y ya al final de la clase me dieron el resultado y me dijeron que sí, que les convenía hacer el cambio, para que yo avise, bueno, en este caso del grupo de sábado, voy a avisar mañana a la coordinación con la anticipación necesaria, porque tienen que notificar a las gentes y todo para a los planteles y no sé qué tanto, cuál sea el mecanismo, para que no haya problema y tengamos calificación, o sea, tengamos examen el 21, poder mandar calificaciones antes, porque luego me dicen que hay problemas para la reinscripción, no todavía no aparecen asentadas. Sería el 22, 21. Sí, perdón. Bueno, sí. Sí, perfecto. Gracias, ahora sí que coordínense ustedes, pónganse de acuerdo y pues me avisan. Les digo, si alguien pudiera elaborar el formato de Drive para hacer la votación de una vez, pues lo hacemos. Y si no, pues organicen ustedes en el periodo de la tarde, terminando sus clases, y me avisen mañana para ver el resultado por medio de la abogada de Jessica, que es la que siempre nos está apoyando en ese aspecto. Profesor, Ajá. Y les digo, ya me avisan para que yo lo informe lo antes posible. Les digo, porque pues ya sabemos que luego la tramitología es lenta y para que después no vayan a decir que nosotros tuvimos la culpa, ¿no?, que lo manejamos muy prematuramente, ¿no? Entonces, bueno, con manejamos los formatos y todo, y pues ya no haya problema. Les digo,
porque sí también en grupos de sábado, por ahí tienen problemas urgentes ahí de Toluca, me parece, creo que son del que no aparecen sus calificaciones. Uh-huh. Bueno, entonces, por el momento, espérenme tantito, voy a parar el video y el audio para que se sacara el formato para que pasemos lista de la sesión de hoy y ya comencemos a trabajar. Permítame. Sí, ya les mandé el link para la lista y estoy viendo en el chat. Sí, no es necesario que lo hagan en formato, ahora sí que ustedes organícense, lo manejan por WhatsApp o por un medio que consideren, nada más que pues sí, ahora sí que sea por mayoría, ¿no? Lo manejamos y ya lo que ustedes indiquen, ¿no? Les digo, lo que sí, pues vamos a tener nada más una sola sesión, prácticamente la siguiente, y vamos a tener que hacerlo un poco forzada porque vamos a manejar dos etapas del proceso. Vamos a manejar lo que es etapa intermedia y lo que vendría siendo juicio. Entonces esa es la situación. Les digo, vamos a manejar igual la misma temática. Ahorita yo creo que vamos a manejar un bloque de 50 también mucho y se los hago llegar, lo contestamos, aclaramos dudas y tenemos para que presenten el examen el día 22. Entonces ahora sí que me hacen favor de pasar lista. Si alguien tiene problemas y todo, pues coméntenme. No hay problema que no hayan podido entrar o cualquier situación, pues no, nada más tener el dato, ¿no? Entonces, digo, para que ya iniciemos la sesión. Mientras, ahorita, ¿alguna duda de lo que hemos visto, de lo que manejamos, la primera parte que manejamos de audiencia inicial? ¿Tenemos dudas? Antes de eso, yo sí no pude, se me cerró el link de la asistencia del domingo pasado. Ajá. No pude, no aparece mi asistencia del domingo pasado. Uh-huh. Pero sí estoy. Uh-huh. Sí, bueno, ok. Sí, para tenerlo presente. No se escuchó, se escuchó cortado por ahí. Si me puedes repetir el comentario. ¿Me escuchan? Sí, ahora sí. Gracias.
Le comento que intenté 2 veces lo de la lista, me marca en la recaptcha, no sé si me daría a favor de compartir con el... A ver, vamos a ver. Bueno, ¿alguna duda, comentario en relación a la clase, lo que vimos, la clase anterior y lo que vimos de la etapa de audiencia inicial? Bueno, entonces vamos a compartir pantalla para que empecemos a trabajar. Por ahí esta información ya se las hice llegar ahí a través de la compañía Jessica para que lo tengan completo, y les digo, y lo vamos a y lo trabajemos. Es lo que vamos a trabajar en la sesión anterior, bueno, la audiencia, y esta, para que lo concluyamos, les digo, y la siguiente les voy a dar los artículos. Bueno, al final lo checamos para que me hagan favor de darle una leída para adelantarnos, porque vamos a hacerla así muy rápida para tenerla para preparar para hacer lo del examen, va a ser preparar el examen y tenerlo, lo manejen, y vamos a manejar 2 etapas, entonces sí va a estar un poquito pesadito, pero bueno. Bueno, pues vamos a reiniciar, vamos a comentar un poquito, vamos a checar, tenemos lo que viene siendo la audiencia inicial, es el contacto que ya tiene el asunto, el imputado, ya con el órgano jurisdiccional. La etapa anterior, que fue de investigación, con quien se maneja pues, es el Ministerio Público y sus auxiliares. Aquí ya volvemos, que el Ministerio Público ya recabó información, ya recabó datos de prueba y todo, y consideró que sí se recubren los requisitos del 16 constitucional. En virtud de eso, va a acudir al órgano jurisdiccional. El órgano jurisdiccional es donde se le va a formular la imputación, y tenemos ahí que ya se le va a informar ante el órgano jurisdiccional, aunque conforme a derecho, de esto ya lo debió de haber manejado el Ministerio Público en fase de investigación, decirle al imputado cuáles son los hechos materia de la investigación, en qué delito, en qué tipo penal encuadra la probable conducta que está cometiendo, y la situación de su responsabilidad, ya sea como autor o como o partícipe. Entonces ahí igual tiene que hacerle con conocimiento quién le está declarando en su contra, quién lo está acusando, y todos los derechos que tiene en términos del 20 constitucional y todo, ¿no? Cubrir todos los formalismos, ¿no? Tenemos que aquí, tenemos que checar, o sea, el juez va a checar lo que siempre hemos dicho, la legalidad de la detención, ¿no? Si se realizó en flagrancia o en caso urgente, lo primero que va a hacer el juez es checar. Se supone que esto ya primero lo debió de haber checado el Ministerio Público,
y si consideró que fue apegada a derecho, se continúa la fase de investigación. Eso estamos hablando de flagrancia, ¿no? O sea, en la flagrancia. En el caso urgente, acuérdense que aquí el Ministerio Público es el que bajo su estricta responsabilidad está autorizando a hacer una detención o una situación, unas diligencias que porque no pueda acudir ante el órgano jurisdiccional a solicitarlo previamente. Entonces, bajo él su estricta responsabilidad lo va a autorizar, lo va a realizar y tiene que cuidar todos los puntos de que no haya violación de derechos y todo, y inmediatamente tiene que avisarlo al órgano jurisdiccional para que le dé visto bueno, ¿no? O sea, le diga, si se realizó esta situación, en función de esto tuve que actuar en este caso urgente y todo, y luego del conocimiento, pues, órgano jurisdiccional, para que me lo convalides, ¿no? En un momento dado. Ya convalidado, pues se continúa la fase de investigación. En caso de que diga el juez que no, pues va para atrás todo, ¿no? O sea, es automáticamente una libertad. Esto ya lo hemos comentado muchas veces. Entendemos que el Ministerio Público deberá justificar las razones de la detención y el juez de control procederá a calificarlas. Examinará el cumplimiento del plazo constitucional de retención y los requisitos de procedibilidad. Estábamos hablando, acuérdense que manejamos 48 horas, tiene para resolver el Ministerio Público. 96 horas en caso de que se maneje delincuencia organizada o que el imputado solicite la duplicidad. El imputado su defensa, ¿no? Entonces, en este caso, a lo mejor pudiera no tratarse de delincuencia organizada, mas sin embargo, desea el imputado ofrecer pruebas, ofrecer medios de prueba para que exonerarse, ¿no? Para que no seguir a la siguiente etapa. Entonces, por eso se duplica el plazo. Ajá. Tenemos que ratificar la detención en flagrancia, caso urgente, y cuando se hubiera ejecutado una orden de aprehensión, el imputado permanecerá detenido durante el desarrollo de la audiencia inicial, hasta en tanto no se resuelva si será o no sometido a una medida cautelar. Tenemos que en caso de que el inicio de la audiencia, el Ministerio Público tiene que estar presente. Por obvia razón, él va a formular la imputación, ¿no? Entonces, pues lógico, tienen que estar el juez, el Ministerio Público, el imputado y su defensor. Puede estar presente o no la víctima o ofendido y que no esté asesorando, ¿no? O sea, puede estar o no, o sea, eso es ahí. En caso de que no se inicie la audiencia y no esté el presente el Ministerio Público, el juez puede solicitar que se va a hacer un periodo de espera y para que se comparezca, ya sea el Ministerio Público a cargo o que manden a otro y cubra la situación. En caso de que se le va a avisar al superior jerárquico del Ministerio Público, si no acude, entonces el juez va a dar por terminada la situación, va a decretar libertad y va a iniciar el procedimiento, va a hacerlo del conocimiento del órgano superior del juez y del superior jerárquico del Ministerio Público y su superior jerárquico, pues para que se tomen las medidas, ¿no? Es causa de responsabilidad administrativa y de responsabilidad penal. Tenemos que el imputado no podrá negarse a proporcionar su completa identidad, debiendo responder a las preguntas que se le dirijan respecto a esto. Se le exhortará, acuérdense que manejamos las diferencias entre lo que es exhortar y lo que es apercibir, ¿no? O sea, entonces aquí nada más se le exhorta al imputado, nada más se le exhorta para que se conduzca con verdad. Entonces, si lo hace falsamente, no hay ninguna situación que lo perjudique, ¿no? Tenemos, si el imputado decidiera declarar en relación a los hechos que se le imputan, se le informarán sus derechos procesales relacionados con y que lo que declare puede ser utilizado en su contra. Se le cuestionará si ha sido asesorado por su defensor y si es su decisión
libre, ¿no? De declarar. Si es el imputado decide libremente declarar, el Ministerio Público, el asesor jurídico de la víctima, el ofendido, el acusador privado en su caso y la defensa podrán dirigir preguntas sobre lo que declaró, pero no estará obligado a responder las que pudieran ser en su contra. O sea, aquí lo tenemos esto, ¿no? Que no puede autoincriminarse ahí. Entonces puede manifestar lo que a él considere que le beneficia, pero no está obligado a declarar lo que le perjudique, ¿no? Entonces, si el Ministerio Público manifestara interés en formular imputación a una persona que no se encuentra detenida, solicitará al juez de control que lo cite en libertad y señale fecha y hora para que tenga verificativo la audiencia inicial, la que se llevará a cabo dentro de los 15 días siguientes a la presentación de la solicitud. Tenemos que el agente del Ministerio Público podrá solicitar la orden de aprehensión, de comparecencia, según sea el caso, y el juez de control resolverá lo que corresponda. Aquí acuérdense que no hay detenido, sino es una investigación sin detenido. Entonces, por lo cual, en un momento dado, pues tiene que hacerlo llegar ante el órgano jurisdiccional a petición del Ministerio Público, y pues de ahí dependerá del tipo de conducta, ¿no? Del caso concreto, si estamos hablando de una orden de aprehensión o una comparecencia, ¿no? Tenemos que es el procedimiento para formular la imputación. Aquí dice, una vez que el imputado esté presente en la audiencia inicial, por haberse ordenado su comparecencia, por haberse ejecutado en su contra una orden de aprehensión, o ratificado de legal la detención, y después de haber verificado el juez de control que el imputado conoce sus derechos fundamentales dentro del procedimiento penal, o en su caso después de habérselos dados a conocer, se ofrecerá la palabra al agente del Ministerio Público para que éste exponga al imputado primeramente el hecho que se le atribuye, la calificación jurídica preliminar, la fecha, lugar y modo de su comisión, la forma de intervención que haya tenido en el mismo, así como el nombre de su acusador, salvo que a consideración del juez de control sea necesario reservar su identidad en los supuestos autorizados por la Constitución y por la ley. Esto se supone que ya también lo debió de haber hecho en fase de investigación, ¿no? Pero bueno, aquí es nada más para salvaguardar los intereses del imputado, pues se hace nuevamente, pero ya ante el órgano jurisdiccional. Entonces, o sea, el hecho que se le atribuye, pues ¿qué cometió, no? ¿Qué realizó el imputado? Calificación jurídica preliminar. Tú desapoderaste de un coche a una persona y todo, entonces eso lo manejamos que jurídicamente se considera delito, ¿no? Delito de robo, ¿no? O sea, con las agravantes o atenuantes o lo que sea para cada asunto. Fecha, lugar y modo de comisión. Acuérdense que eso es muy importante, siempre tenemos que ubicar estas circunstancias de tiempo, modo y lugar. Esto es fundamental en todo derecho, o sea, tanto civil como en penal, en todo tenemos que decir cuándo, cómo, dónde, ¿no? Entonces ahí en cierta forma nos sirven lo de las 7 preguntas de oro, nos pueden ayudar a resolver. No sé si tengan, bueno, ¿quién sabe qué son las 7 preguntas de oro de criminalística? No sé si tienen conocimiento, o algunos de ustedes no se los han, no los han comentado. Sí, profesores. ¿Qué, cómo, cuándo, dónde, por qué, con qué, algo así? Ajá, exacto. Entonces, esos cuestionamientos nos ayuda a ubicarnos, ¿no? A saber cómo sucedieron los hechos, dónde, cuándo, quién fue, en calidad de qué fue y todo, ¿no? Entonces, eso nos da el matiz, ¿no? Nos da nos ubica en el lugar, ¿no? Todo, las circunstancias en donde fueron, a qué horas fueron, con quiénes, por qué, todo ese rollo. Entonces, esa situación, todo eso nos va a ayudar, y eso lo vamos a manejar, les digo, tanto en civil como en penal y en otras materias, ¿no? Entonces, para que eso siempre las tengan presentes para cualquier cosa. Tenemos la forma de intervención que haya tenido en el mismo,
así como el nombre del acusador. Ajá. Tenemos que el juez de control, a petición del imputado o de su defensor, podrá solicitar las actuaciones o precisiones que considere necesarias respecto a la imputación. O sea, eso es pues, de cajón, ¿no? O sea, el imputado y su defensor pues tiene derecho a conocer todo el expediente, tener acceso al expediente pues para poder formular su defensa. Oportunidad para declarar. Formulada la imputación, el juez de control le preguntará al imputado si le entiende y si es su deseo contestar al cargo. En caso de que decida guardar silencio, este no podrá ser utilizado en su contra. Si el imputado manifiesta su deseo de declarar, su declaración se rendirá conforme a lo dispuesto en este código. Cuando se trate de varios imputados, sus declaraciones serán recibidas sucesivamente, evitando que se comuniquen entre sí antes de la recepción de todas ellas. Entonces aquí es potestad, ¿no? O sea, del imputado, si decide o no. Les digo, la manejamos aquí como esta oportunidad que tiene para declarar, es como una forma de defenderse, ¿no? O sea, decir, bueno, ya el Ministerio Público lo está acusando en cierta forma, le está diciendo una secuencia de hechos, conductas, en un tiempo que pueden ser clasificadas como delito, entonces él puede ser su derecho de defensa, ¿no? O sea, en la primera momento, ¿no? Y tenemos que, para resolver la solicitud de vinculación a proceso, dice, después de que el imputado haya emitido su declaración o manifestado su deseo de no hacerlo, el agente del Ministerio Público solicitará al juez de control la oportunidad para discutir medidas cautelares y en su caso, en caso de que sean procedentes, ¿no? O posteriormente solicitar la vinculación a proceso. Antes de escuchar el agente del Ministerio Público, el juez de control se dirigirá al imputado y le explicará los momentos en los cuales puede resolverse la situación, la solicitud que desee plantear el Ministerio Público. Aquí tenemos que si el juez de control cuestionará al imputado si desea que se resuelva sobre su vinculación a proceso en esa audiencia. O tenemos que tiene 72 horas para resolver o puede solicitar la ampliación. Acuérdense, esto es a petición del imputado. En caso de que el imputado no se acoja al plazo constitucional ni solicite la duplicidad, el Ministerio Público deberá solicitar y motivar la vinculación del imputado a proceso, exponiendo en la misma audiencia los datos de prueba con los que considere que se establece un hecho que la ley señale como delito y la probabilidad de que el imputado lo cometió o participa en su comisión. Eso también ya lo hemos manejado varias veces, de que pues para mí ahorita este sistema pues es muy, digamos, no es tan minucioso, ¿no? Para que puedan vincular a una persona, porque pues nada, estamos manejando que un hecho que la ley señale como delito y la probabilidad, cuando anteriormente, cuando era averiguación previa, estaban manejando que pues había que cubrir los requisitos de cumplir con todos los elementos del cuerpo del delito y la probable responsabilidad, que era un estudio más técnico, ¿no? Entonces, pues ya teniendo eso, el juez, dice hecho lo anterior, resolverá la situación jurídica del imputado. Si el imputado manifestó su deseo de que se resuelva sobre su vinculación a proceso dentro del plazo de 72 horas o solicita la ampliación, el juez deberá señalar fecha y hora para la celebración de la audiencia de vinculación a proceso dentro de dicho plazo o en su prórroga. Aquí tenemos que tenemos que el juez deberá de avisar al sistema penitenciario o donde esté recluido el imputado, ¿no? Para que tenga conocimiento a partir de qué momento a qué momentos empieza a correr el plazo constitucional. Si en un momento dado, si son las 72 horas, a partir de cuándo empezó y cuándo vence. O si se duplicó el término, igual, o sea, inicio y final. Y si no tiene comunicado
no sabe de qué forma se resolvió el encargado del reclusorio o lugar donde esté a disposición esa persona, en un momento dado, deben de avisarle al juez, y si 3 horas posteriores a las que venció el término, si no tiene con ningún comunicado, él automáticamente lo pone en libertad. Entonces, ahí les digo yo, de que sepa de esto, nunca he visto un caso, ¿no?, que realmente haya pasado, pero bueno, lo prevé la ley y todo, y pues es como un candado, ¿no?, para que no vaya a ser omiso la autoridad jurisdiccional en resolver una situación, ¿no? Y con el ENDE pues sea una privación de la libertad en forma ilegal, ¿no? Ahora vamos ya a retomar, digamos, lo que eso ya fue parte de un repaso. Ahorita vamos a iniciar nuevamente. Tenemos algo importante, que es la incorporación de datos y medios de prueba en el plazo constitucional o en su ampliación. Acuérdense cuál es la diferencia que tenemos entre lo que es datos de prueba, medios de prueba y lo que es la prueba. Acuérdense que no es lo mismo, no tienen el mismo valor. Entonces, y algo que es muy importante es cómo los vamos a ir incorporando al proceso. Esto es unas formalidades que se deben de cumplir, porque si no se acatan como debe de ser, pues el juez puede tenerlas por no presentadas, no se llegaron, no se hicieron llegar en los formatos o en las condiciones que debe de ser, y por lo cual no puede admitirlas y mucho menos desahogarlas, ¿no? Entonces, pues eso va en perjuicio de las partes, ¿no? Ya de la parte oferente. Entonces tenemos que en el artículo 314 tenemos incorporación de datos y medios de prueba en el plazo constitucional o su ampliación. El imputado o su defensor podrán durante el plazo constitucional o su ampliación presentar los datos de prueba que consideren necesarios ante el juez de control. Exclusivamente en el caso de delitos que ameriten la imposición de la medida cautelar de prisión preventiva oficiosa u otra personal, de conformidad con previsto en este código, el juez de control podrá admitir el desahogo de medios de prueba ofrecidos por el imputado o su defensor cuando al inicio de la audiencia o su continuación justifiquen que ello resulta pertinente. Aquí estamos hablando de que se van a ofrecer, tenemos datos de prueba, vamos a tener medios de prueba, y que en un momento dado deberán desahogarse. Entonces, pero eso es nada más cuando estemos hablando de prisión preventiva oficiosa o personal, o sea, ahí es cuando, para que no en un momento dado, no violarle derechos al imputado y darle la garantía de defensa, ¿no?, para que si él logra acreditar que no cometió esa situación, no es parte, no se cumplen los formalismos del 16 constitucional, pues obtenga su libertad, ¿no? Porque pues ya saben, o sea, lo máximo que tenemos que cubrir como garantes, pues es la libertad personal, ¿no? Bueno, tenemos continuación de la audiencia. Dice, la continuación de la audiencia inicial comenzará con la presencia de los datos de prueba aportados por las partes, o en su caso, en el desahogo de los medios de prueba que hubiese ofrecido y justificado el imputado o su defensor, en términos del artículo 314 de este código. Para tal efecto se seguirán en lo conducente las reglas previstas para el desahogo de pruebas en la audiencia de debate de juicio oral. Desahogada la prueba, si la hubo, se le concederá la palabra en primer término al Ministerio Público, al asesor jurídico de la víctima y luego al imputado. Agotado el debate, el juez resolverá sobre la vinculación o no del imputado a proceso. En caso de extrema complejidad, el juez de control podrá decretar un receso que no podrá exceder de 2 horas antes de resolver sobre la situación jurídica del imputado. Tenemos requisitos para dictar el auto de vinculación a proceso. El juez de control, a petición del Ministerio Público, dictará el auto de vinculación del imputado a proceso, siempre que tenemos que cubrir estas hipótesis.
se haya formulado la imputación, se haya otorgado al imputado la oportunidad para declarar y de los antecedentes de la investigación expuestos por el Ministerio Público se desprendan datos de prueba que establezcan que se ha cometido un hecho que la ley señala como delito y que exista la probabilidad de que el imputado lo cometió o participó en su comisión. Esto en términos del 16 constitucional, ¿no? Pero volvemos a lo que se ha manejado, ¿no? O sea, esto, pues, para mí viene siendo lo mucho menos de lo mínimo que se manejaba anteriormente cuando era averiguación previa, ¿no? Cuando estábamos manejando otras posibilidades, ¿no? Entonces aquí como que, pues, se da pauta, ¿no? A que por cualquier situación, porque estamos hablando que son datos de prueba, o sea que lo manejamos así como lo mínimo de un indicio, ¿no? Que me diga que yo cometí un hecho que puede ser calificado como delito, ¿no? Entonces, como que ya con lo menos de lo mínimo puedo tener una vinculación a proceso, ¿no? Y a lo mejor puede ser una vinculación a proceso, pero sin privación de la libertad, ¿no? Pero pues pudiera llegarse a dar que sí sea con una privación de la libertad, ¿no? Con una prisión preventiva, oficiosa, ¿no? O a petición de parte. Entonces, pues ahí sí como que nos estamos cayendo en un campo muy peligroso, ¿no? O sea, en mucha inseguridad jurídica. Entonces, bueno, eso. Se entenderán que habrán datos que establezcan que se cometió un hecho que la ley señale como delito cuando existan indicios razonables que así permitan suponerlo. O sea, estamos hablando de que permitan suponerlo, o sea, que ni siquiera lo acredite, ¿no? O sea, que suponerlo, pues es que yo puedo suponer que va a llover, ¿no? O sea, veo nublado, me asomo a la calle, veo que se ve medio nublado y supongo que va a llover, ¿no? Entonces, a ese grado estamos manejando, ¿no? La libertad, en cierta forma, de una persona, ¿no? Entonces, para mí, pues, está muy, muy mal, ¿no? Pero bueno, así lo tenemos jurídicamente y pues no nos queda más que cubrirnos y cubrir a nuestros, en un momento dado, si somos defensores, pues, a nuestro cliente, ¿no? O sea, tratar de que sea lo menos vulnerable, ¿no? Ajá. Tenemos que no se actualice, eso es muy importante y lo hemos manejado también, lo he reiterado mucho. En ocasiones soy, a lo mejor tal vez soy demasiado reiterativo. Esto va a ser materia de tarea. Quiero que lo chequen y que pongan atención a lo que va a consistir la tarea. Tenemos que manejar teoría del delito, yo ya se los he comentado. Aquí nos está manejando, dice que no se actualice una causa de extinción de la acción penal o una excluyente del delito. Recuerden que estamos hablando del artículo 316, fracción cuarta del Código Nacional de Procedimientos Penales. Esta fracción cuarta, les digo, está estrechamente relacionada con Código Penal. Y Código Penal es parte de lo que se maneja como dentro de lo que se maneja el Código Penal, es lo que viene siendo parte de la teoría del delito, esa parte. Entonces, quiero que me den una definición de cuáles son las causas de extinción de la acción penal y que me den una definición de lo que son las excluyentes del delito. Una definición concreta, no quiero mucho material y todo. Nada más quiero que se vayan ustedes, que lo lean y lo entiendan y lo razonen. O sea, me digan, ¿sabes qué? Exclusión del delito es esto, esto, esto y esto. Nada más, ¿no? O sea, sin que nos aventemos ahí, no sé, una tesis. Todo. Luego, ya teniendo la definición, esto lo pueden sacar de un diccionario jurídico y todo. De ahí vamos a checar en el Código Penal Federal cuáles son, de dónde, de qué artículo a qué artículo
concretamente se maneja las causas de extinción de la acción penal, al igual que en cuál se maneja lo que es excluyente del delito. Y de ahí vamos, o sea, son varias hipótesis, o sea, es un tema bastante largo, un poquito complejo, que nos pudiera, para manejarlo, digamos, a profundidad, pues sí, fácil, nos aventamos varias sesiones, unas 3, 4 sesiones, todo. Pero lo quiero así como en forma muy resumida, o sea, que me digan casi nada más cuáles son los supuestos de las causas de extinción, en qué artículo se encuentra señalado, en qué artículo, fracción, igual, excluyente del delito, en qué artículo se encuentra. O sea, hay varias. La excluyente A se encuentra en tal artículo, la excluyente B, la excluyente C, en tal artículo, y así, básicamente. Para que quiero que más que nada que las conozcan y tengan idea. ¿Por qué? Porque esto en un momento dado, si llevan un asunto, o sea, si su interés es llevar en materia penal, en un momento dado su cliente se vincula a proceso, tienen que verificar si el juez cubrió o no cubrió este requisito, ¿no? O sea, si no hay, a lo mejor existe una causa de extinción de la acción penal o alguna causa de excluyente del delito y el juez fue omiso o no la valoró bien y todo, entonces ustedes les está dando la pauta para que manejen una defensa, ¿no? Si la violación es muy marcada, digamos, tal vez ni siquiera tengan que cubrir requisito de el irse al recurso, si no pudieran, si la violación es directa, es tajante a derechos fundamentales, se van al amparo. Entonces eso les da pauta a hacer un amparo, y les digo, y si es muy marcada, pues pudieran obtener hasta tal vez un amparo liso y llano, ¿no? Así como un tipo Casels, ¿no? Así que se dio una violación muy marcada y pues automáticamente es una libertad, ¿no? Pero bueno, o sea, entonces por eso necesito que lo manejen. Eso es parte de la teoría del delito. Esto lo necesitan tenerlo. Si no lo manejan a profundidad, sí mínimo tener una idea de lo que es, porque les digo, esto les va a dar pauta a muchas situaciones que les va a ayudar. Les digo, si quieren manejar materia penal, les digo, porque ahora sí que es parte del, casi es el ABC de materia penal, ¿no? Todo. Entonces tenemos que ya, el auto de vinculación a proceso deberá dictarse por el hecho o hechos que fueron motivo de la imputación. El juez de control podrá otorgarles una clasificación jurídica distinta a la asignada por el Ministerio Público, mismo que deberá hacerse saber al imputado para los efectos de su defensa. Aquí tenemos de que por lo que acusó el Ministerio Público se va a dictar el auto de vinculación en caso de que sea procedente, pero no puede salirse de otras cosas. Digamos, si yo estoy manejando una imputación por un robo agravado, no puedo manejar un robo agravado y durante la secuencia procedimental manejar a lo mejor unas lesiones que se dieron aparte, ¿no? Entonces tiene que ser concretamente por lo que estoy acusando. A lo mejor yo como Ministerio Público yo digo, es que el señor iba la víctima iba circulando en tal avenida, en el semáforo llegó un sujeto con un arma de fuego y lo desapoderó del vehículo, ¿no? Y todo. Ok, a lo mejor ahí la clasificación que yo estoy manejando a lo mejor es un robo agravado por portación de arma, fuego, no sé, X situación. Y a lo mejor el juez puede decir, ¿sabes qué? Es que no está, la clasificación jurídica no es exactamente esa, ¿no? A lo mejor puede ser no un robo agravado, ¿no? Sino a lo mejor un robo simple, por ejemplo.
Entonces, en eso puede ser la modificación que haga el juez, pero sí tiene que ser sobre los hechos que estoy manejando. Y en un momento dado, de todo el proceso, de aquí vamos a arrancar el proceso, de aquí va a arrancar el proceso. Entonces, durante ya toda la secuencia procedimental, no podemos modificarla, no podemos modificar en nada esta situación. Entonces, aquí tenemos, el proceso se seguirá forzosamente por el hecho o hechos delictivos señalados en el auto de vinculación a proceso. Si en la secuela de un proceso apareciera que se ha cometido un hecho delictivo distinto del que se persigue, deberá ser objeto de investigación separada. O sea, vamos a iniciar, si de esta investigación aparece otra conducta delictiva, pues vamos a iniciar otra carpeta de investigación, se va a llevar a efecto toda la secuencia procedimental y en un momento dado a lo mejor se llega igual a vincular y por el caso concreto se considera que están relacionados, entonces en lugar de llevarse dos procesos, vamos a llevar uno solo, se va a solicitar la acumulación para que todo se resuelva en un solo asunto. Pero pues eso ya es dependiendo del caso concreto. Tenemos contenido del auto de vinculación a proceso. El auto de vinculación a proceso deberá contener los datos personales del imputado, los fundamentos y motivos por los cuales se estiman satisfechos los requisitos mencionados en el artículo anterior y el lugar, tiempo y circunstancias de ejecución del hecho que se imputa. Lo mismo, ya saben, ya teníamos circunstancias, tiempo, modo y lugar. Efectos del auto de vinculación a proceso. El auto de vinculación a proceso establecerá el hecho o los hechos delictivos sobre los que se continuará el proceso, o se determinarán las formas anticipadas de terminación del proceso, la apertura a juicio o el sobreseimiento. El auto de no vinculación a proceso. Tenemos, en caso de que no se reúna alguno de los requisitos previstos en este código, el juez de control dictará un auto de no vinculación al imputado a proceso y en su caso ordenará la libertad inmediata del imputado, por lo cual revocará las providencias precautorias y las medidas cautelares anticipadas que se hubieran decretado. El auto de no vinculación a proceso no impide que el Ministerio Público continúe con la investigación y posteriormente formule nueva imputación, salvo que en el mismo se decrete el sobreseimiento. Acuérdense, esto ya lo deben de manejar. El sobreseimiento es una determinación, una resolución que dicta únicamente el juez, el órgano jurisdiccional, en la cual va a dar por terminado el asunto sin entrar a la revisión del fondo. O sea, por una causa, una situación que señale la ley, le permite resolver, es decir, este asunto se da por concluido en esta situación y en un momento dado tiene el efecto de sentencia absolutoria. Aquí, si yo, Ministerio Público, formulo una imputación, solicito la vinculación a proceso y se me niega, el juez me va a decir, ¿sabes qué? Se niega la vinculación en función de esto y esto, ¿no? No se acreditó esto, tal situaciones, ¿no? Y todo. Yo, Ministerio Público, puedo subsanar esas deficiencias y volver a formular una vinculación, solicitar una nueva vinculación, siempre y cuando no se haya decretado el sobreseimiento. Entonces, aquí, de alguna forma, se puede corregir la plana, digamos, si el Ministerio Público fue omiso por X y Y circunstancias, se pueden llegar a corregir, ¿no? Y todo. Les digo todo. Tenemos aquí valor de las actuaciones. Dice, los antecedentes de la investigación y elementos de convicción aportados y desahogados en su caso en la audiencia de vinculación a proceso, que sirvan como base para el dictado del auto de vinculación a proceso y de las medidas cautelares, carecen de valor probatorio para fundar la sentencia, salvo las excepciones expresas previstas por este código, ¿no?
O sea, lo que yo ofrezca como medios de prueba o datos de prueba, medios de prueba, en la fase de vinculación a proceso, no pueden ser tomados como una verdad total, legal, lisa y llana, que con esa automáticamente me sirvan para dar una sentencia. Digamos, si ahorita esto me sirvió para probar que sí que era procedente una vinculación a proceso, no, eso por default me va a llevar a que yo con estos mismos datos de prueba, con únicamente esas pruebas, ese material, yo obtengo una sentencia condenatoria, sino que tengo que ir robusteciendo. A lo mejor sí me pueden llevar, digamos, como manejábamos el sistema anterior, ¿no? Como indicio, como algo que nos puede ayudar a entender lo que pasó, pero debemos de irle concatenando, irle estructurando, elaborando, eslabonando nuevas circunstancias que nos sirvan a acreditar la responsabilidad, ¿no? O sea, totalmente, y obtener una sentencia condenatoria. Entonces, que eso ya es materia, digamos, de lo que vamos a probar, lo que vamos a ofrecer como pruebas, que van a ser como medios de prueba, y posteriormente ya el desahogo, que van a ser la prueba, ¿no? Cuando ya sea ante el juez, y el juez las tome, las considere y las valore, ¿no? Y ya emita su resolución, ya con un fallo decisorio, de ahí absolutorio o condenatorio, ¿no? Tenemos el 321, dice plazo para la investigación complementaria. El juez de control, antes de finalizar la audiencia inicial, determinará previa propuesta de las partes el plazo para el cierre de la investigación complementaria. El Ministerio Público deberá concluir la investigación complementaria dentro del plazo señalado por el juez de control, mismo que, aquí es algo importante que tenemos que tomar nota, dice, no podrá ser mayor a 2 meses si se trata de delitos cuya pena máxima no exceda de 2 años de prisión, ni de 6 meses si la pena máxima excediera de ese tiempo, o podrá agotar dicha investigación antes de su vencimiento. O sea, aquí, digamos, les digo, el Ministerio Público se allegó de datos de prueba y acude al juez. El juez las valora y dice, sí, hay una vinculación a proceso. Sin embargo, la investigación no se ha agotado. Entonces, te voy a dar un plazo para que agotes esa investigación. Ese plazo hay que cubrirlo en ese tiempo, ¿no? O sea, estamos hablando, dice, no puede ser mayor de 2 meses si el delito tiene una pena no tiene una pena que no sea mayor de 2 años de prisión. O pueden ser hasta 6 meses que voy a tener para investigar si la pena de prisión es mayor a 2 años. Ajá. No hay ningún problema de que yo, Ministerio Público, concluya la investigación antes. Ahí sí no hay problema. El problema es que no la concluya yo en ese tiempo. Entonces, si no lo concluyo en el tiempo que se me dieron, tengo que solicitar una prórroga. Pero esa prórroga no puede ser mayor a lo que señala estos dos, esa parte del artículo. O sea, ni puede ser mayor de 2 meses si la pena de prisión es 2 años, ni mayor a 6 meses. O sea, si el juez me dio, por ejemplo, no sé, estamos hablando estamos hablando del segundo hipótesis, ¿no? De 6 meses, porque la pena de prisión es mayor de 2 años, me dio, ¿sabes qué? Tú tienes para concluir la investigación, te doy 2 meses o 3 meses, por decir algo. Y no la concluyo y solicito una prórroga, y me dice, ok, te voy a dar una prórroga de otros 2 meses. O sea, lo que me dio primeramente el juez, el plazo que me dio, más en un momento dado lo que yo solicite como prórroga, no puede exceder de los términos de estos, ya sea de los 2 meses o de los 6 meses. O sea, ya sumado el plazo original más la prórroga, no puede pasar de los términos que estos que señala la ley. O sea, dependiendo de la pena que se imponga, que tenga el delito en cuestión. Entonces, les digo, y eso lo debe de hacer el Ministerio Público, debe de solicitar la prórroga antes de que venza. No lo puedo solicitar ya vencido.
tenemos, dice, transcurrido el plazo para el cierre de la investigación, esta se dará por cerrada, salvo que el Ministerio Público, la víctima o ofendido o el imputado hayan solicitado justificadamente prórroga del mismo antes de finalizar el plazo, observándose los límites máximos que establece el presente artículo. O sea, lo que les digo, no los puede exceder. Sumado el plazo original y la prórroga, no puede exceder los plazos de 2 y 6 meses, ¿no? En caso de que el Ministerio Público considere cerrar anticipadamente la investigación, informará a la víctima o ofendido o al imputado para que en su caso manifieste lo conducente. Prórroga del plazo de la investigación complementaria. De manera excepcional, el Ministerio Público podrá solicitar una prórroga del plazo de investigación complementaria para formular acusación con la finalidad de lograr una mejor preparación del caso, fundando y motivando su petición. El juez podrá otorgar la prórroga siempre y cuando el plazo solicitado, sumado al otorgado originalmente, no exceda los plazos señalados en el artículo anterior. Plazo para declarar el cierre de investigación. Transcurrido el plazo para el cierre de la investigación, el Ministerio Público deberá cerrarla o solicitar justificadamente su prórroga al juez de control, observándose los límites máximos previstos en el artículo 321. Si el Ministerio Público no declara cerrada la investigación en el plazo fijado o no solicita su prórroga, el imputado o la víctima u ofendido podrán solicitar al juez de control que lo aperciba para que proceda a tal cierre. Transcurrido el plazo para el cierre de la investigación, este se tendrá por cerrada, salvo que el Ministerio Público o el imputado hayan solicitado justificadamente la prórroga del mismo al juez. Consecuencias de la conclusión del plazo de la investigación complementaria. Una vez cerrada la investigación complementaria, el Ministerio Público, dentro de los 15 días siguientes, deberá, tenemos aquí, solicitar el sobreseimiento parcial o total, lo que decíamos, ¿no? En un momento dado. O sea, mientras no exista sobreseimiento, puedo nuevamente estar manejando lo que es una vinculación a proceso. Puedo subsanar algunos errores que tenga ahí. Pero digamos, ya cuando se cierra la investigación, tengo que resolver de alguna forma. O sea, si voy a acusar o no voy a acusar. Si no tengo ya elementos, no hay nada, entonces lo que voy a solicitar ya es el sobreseimiento, para no dejar en estado de indefensión al imputado, ¿no? Porque no lo puedo tener eternamente en calidad de imputado. O sea, tengo que resolverle si sí o si no. Y el sobreseimiento puede ser parcial o total. La otra situación es solicitar la suspensión del proceso. Aquí vamos a solicitar una suspensión cuando, digamos, se evade de la acción de la justicia el imputado. Entonces, en virtud de que no lo tenemos que solicitar una orden de aprehensión, y hasta que se cumplimente esa orden de aprehensión, pues se va a reanudar el proceso. Entonces, mientras lo tenemos ahí en stand-by. La otra es que sí se cubrió ya todos los requisitos y lo que voy a hacer es formular acusación. Entonces ya agoté mi investigación, consideré que sí cubro requisitos 14 y 16 constitucional, y por lo cual yo, Ministerio Público, formulo la acusación ya formalmente. Tenemos artículo 325, extinción de la acción penal por incumplimiento del plazo. Cuando el Ministerio Público no cumpla con la obligación establecida en el artículo anterior, el juez de control pondrá el hecho en conocimiento del procurador o del servidor público en quien haya delegado esta facultad para que se pronuncie en el plazo de 15 días. Transcurrido este plazo, sin que se haya pronunciado el juez de control, ordenará el sobreseimiento. Aquí, ante la omisión del Ministerio Público o de su superior jerárquico, si no ve que la representación social tenga interés en el asunto, pues automáticamente va a ordenar el sobreseimiento. Les digo, independientemente de responsabilidades administrativas y penales, ¿no? O sea, ahí. Dice peticiones diversas a la acusación.
Dice, cuando únicamente se formulen peticiones diversas a la acusación del Ministerio Público, el juez de control resolverá sin sustanciación lo que corresponda, salvo disposición en contrario o que estime indispensable realizar audiencia, en cuyo caso convocará a las partes. O sea, aquí es una petición que le hace el Ministerio Público sin mayor trámite, sin mayor consecuencia. Entonces, el juez va a resolver en el momento, ¿no? O sea, no necesita realizar convocar a una nueva audiencia, citar a las partes a una nueva audiencia y que se desahogue, ¿no? Sino que va a resolver en el momento. Tenemos aquí lo que ya manejamos, sobreseimiento. El Ministerio Público, el imputado o su defensor podrán solicitar al órgano jurisdiccional, acuérdense que el único que puede decretar un sobreseimiento es órgano jurisdiccional, sobreseimiento de una causa. Recibida la solicitud, el órgano jurisdiccional la notificará a las partes y citará dentro de las 24 horas siguientes a una audiencia donde se resolverá lo conducente. La incomparecencia de la víctima o ofendido debidamente citados no impedirá que el órgano jurisdiccional se pronuncie al respecto. Aquí nuevamente tenemos que la presencia de la víctima, el ofendido o su asesor no invalida la audiencia, ¿no? Entonces aquí, o sea, no es necesaria la presencia. Tenemos el sobreseimiento procederá cuando el hecho no se cometió. El hecho cometido no constituye delito. Apareciere claramente establecida la inocencia del imputado. El imputado esté exento de responsabilidad penal. Agotada la investigación, el Ministerio Público estime que no cuenta con los elementos suficientes para fundar una acusación. Se hubieran extinguido la acción penal por alguno de los motivos que establecidos en la ley. Una ley o reforma posterior deroga el delito por el que se sigue el proceso. El hecho en que se trata, de qué se trata, haya sido materia de un proceso penal en que se hubiera dictado sentencia firme respecto del imputado, la muerte del imputado y en los demás casos en los que disponga la ley. Esto quiero que lo tengan presente, chéquenlo, es en 327 del Código Nacional, porque esto quiero que me digan cómo lo van a vincular con lo de la tarea, lo que teníamos que van a checar del Código Penal Federal, de las excluyentes del delito, de lo que es excluyentes del delito y de lo que es tenemos de la excluyentes del delito a una causa de extinción de la acción penal. Eso va muy relacionado con esto del que tenemos, del 327. Entonces quiero que me lo vincule, o sea, me lo relacione. ¿En qué aspecto lo voy a ir manejando? ¿Alguna duda al respecto con tareas, algo de esto? ¿Nada? ¿Estamos bien? Bueno. ¿No haríamos cuestionario, profesor, para lo del examen? Sí, o sea, independientemente vamos a manejar cuestionario. O sea, eso de cajón lo vamos a manejar. Les digo, eso ya se había comentado desde el principio. Les digo que no vamos a manejar el mismo número de reactivos como manejamos la vez anterior, que fueron 100. Ahorita vamos a manejar 50, andamos un poco con premura. Entonces vamos a manejar 50 y de esos 50 vamos a hacer 20 para el examen. De ahí. Pero les digo, y vamos a manejar lo que es audiencia inicial, lo que es etapa intermedia y lo que es juicio. Eso va a abarcar el examen. Gracias, profesor. Ajá. Tenemos... Maestro, disculpe, tengo una duda. A ver, adelante. El sobreseimiento se lo podemos solicitar en la parte de la defensa, claro, del imputado, cuando ya se hayan recabado todas las pruebas y cerrado la carpeta de investigación, ¿o no? No, esto es previo, digamos, aquí
todavía no llegamos a juicio, o sea, no llegamos ni siquiera a audiencia intermedia. Acuérdense que audiencia intermedia es cuando vamos a ofrecer las pruebas. Aquí nada más es agotar la investigación, o sea, voy a llegarme de algunos elementos. Yo, Ministerio Público, más que nada voy a buscar todo lo que me sirva para acusar. Ya teniendo la acusación, yo ya teniendo el material, digamos, para acusar, se lo voy a hacer, ya voy a formular la acusación formalmente y todo, y entonces ese material que tengo yo, que me sirve de cargo, se le va a manejar a la defensa para que ella tenga conocimiento y en un momento dado pueda manejar su defensa, o sea, pueda hacer su estrategia de defensa, que ya va a ser su ofrecimiento de pruebas, que viene siendo datos de prueba en lo que es etapa intermedia. Entonces, aquí esto es, digamos, es preliminar, nada más. ¿Alguna otra duda? ¿Algo? ¿Nada? No sé si quedó claro. Les digo, tenemos efectos del sobreseimiento. El sobreseimiento firme tiene sus efectos de... Acuérdense que sobreseimiento, una determinación, una resolución queda firme cuando ya no se puede promover ningún recurso en contra, para que la modifique, la confirme, la revoque. También se maneja que ha causado estado, o sea, se maneja como sinónimo, ¿no? O sea, una resolución, una sentencia firme o una sentencia que ha causado estado. Entonces aquí ya no hay vuelta de hoja, ¿no? O sea, yo ya decreté el sobreseimiento y ya no hay nada que lo pueda echar abajo. Entonces, eso es lo que les decía, tiene se equipara a una sentencia absolutoria. Entonces, esto pone fin al procedimiento en relación con el imputado en cuya favor se dicta. Inhibe a una nueva persecución penal por el mismo hecho y hace cesar todas las medidas cautelares que se hubieran dictado. Aquí, el sobreseimiento total o parcial. El sobreseimiento será total cuando se refiere a todos los delitos y a todos los imputados, y parcial cuando se refiere a algún delito o alguno de los imputados, de los varios que se hubieran extendido la investigación o que hubieran sido objeto de vinculación a proceso. O sea, aquí, porque podemos decir que tenemos a lo mejor un imputado, pero está siendo investigado por 3 delitos. Entonces, a lo mejor puedo solicitar el sobreseimiento por 2 delitos, pero por uno se va a continuar la investigación, se va a seguir el procedimiento. O puedo tener 5 imputados y puedo solicitar sobreseimiento para 3, que están a lo mejor nada más por un solo delito, los 5, pero solicito sobreseimiento para 3 y para los otros 2 se va a seguir la secuencia. Entonces, por eso es total o parcial y todo, ¿no? Tenemos eso. Dice, si el sobreseimiento fuere parcial, se continuará el proceso respecto de aquellos delitos o de aquellos imputados a los que no extendiere aquel. Facultades del juez respecto del sobreseimiento. Dice, el juez de control, al pronunciarse sobre la solicitud de sobreseimiento planteada por cualquiera de las partes, podrá rechazarlo o bien decretar el sobreseimiento incluso por motivo distinto del planteado, conforme a lo previsto en este código. Si la víctima o ofendido se opone a la solicitud de sobreseimiento formulada por el Ministerio Público, el imputado o su defensor, el juez de control, se pronunciará con base en los argumentos expuestos por las partes y el mérito de la causa. Si el juez de control admite las objeciones de la víctima u ofendido, denegará la solicitud de sobreseimiento. De no mediar oposición, la solicitud de sobreseimiento se declarará procedente sin perjuicio del derecho de las partes a recurrir. O sea, aquí podemos formular un recurso y todo, hasta que ya, en un momento dado, no sé, la sala o el tribunal colegiado, tribunal unitario, resuelva, ¿no?, al respecto. Entonces pues ya pasa a ser cosa juzgada en el caso de que cause estado, ¿no? Todo. Entonces ya no se puede hacer nada. Tenemos la suspensión del proceso, lo que ya habíamos comentado.
El juez de control competente decretará la suspensión del proceso cuando se decrete la sustracción del imputado a la acción de la justicia. Aquí es que pues ya se evadió, se fue, entonces pues se va a solicitar una orden de aprehensión y hasta que no se cumplimente, pues no se va a reiniciar el procedimiento, ¿no? El proceso. Digamos, tenemos la otra. Se descubra que el delito es de aquellos respecto de los cuales no se puede proceder sin que sean satisfechos determinados requisitos y estos no se hubieran cumplido. Recordamos de que luego hay asuntos que no son delitos de oficio, sino son de querella o requieren algún requisito de procedibilidad. Acuérdense de que luego a veces Hacienda tiene que formular ahí, tener injerencia y al manifestar la afectación que se está realizando, ¿no? Si eso se da cuenta que no se cubrió ese requisito, pues lo vamos a dejar en stand-by el asunto para que el Ministerio Público recabe ese material, ese requisito de procedibilidad, ¿no? Y tenemos lo demás, dice que el imputado adquiere algún trastorno mental temporal durante el proceso. Pues bueno, eso está así medio raro, pero bueno, tal vez a lo mejor una estrategia de defensa es que pues la persona tiene algún problema psicológico, algún problema mental, y de repente la presión del asunto lo hace poner peor, y entonces pues queda en digamos en un estado de inimputable, ¿no? Entonces pues a lo mejor se le puede dar tratamiento, se solicita servicios periciales y todo, y dice, no, pues es que a lo mejor estuvo bajo estrés muy marcado, pero pues puede a lo mejor con medicamentos y todo, puede volver a su estado normal, ¿no? Digamos, no sé, en 1 año, 2 años, ¿no? Entonces, pues eso mientras no se va a terminar el asunto, o sea, no lo vamos a matar, digamos, lo que viene siendo con un sobreseimiento, sino que lo vamos a dejar en stand-by a manera de que a lo mejor dentro de 1 año o 2 años volver a promover, a checar cómo está el estado mental de esa persona y ver si ya se recuperó y puede ser imputable, ¿no? O sigue siendo inimputable, ¿no? Porque entonces ahí lo tenemos. Dice, y en los demás casos que la ley señale. Artículo 332. Reapertura del proceso al cesar la causa de suspensión. Aquí tenemos la solicitud del Ministerio Público de cualquiera de los que intervienen en el proceso. El juez de control podrá decretar la reapertura del mismo cuando cese la causa que haya sido motivo de la suspensión. La reapertura de la investigación. Hasta antes de presentada la acusación, las partes podrán reiterar la solicitud de diligencias de investigación específicas que hubieran formulado al Ministerio Público después de dictado el auto de vinculación a proceso y que éste hubiera rechazado. Si el juez de control aceptara la solicitud de las partes, ordenará al Ministerio Público a reabrir la investigación y proceder al cumplimiento de las actuaciones en el plazo que le fijara la ley. En dicha audiencia el Ministerio Público podrá solicitar la ampliación del plazo por una sola vez. Aquí tenemos que ya se dictó el auto de vinculación a proceso. Sin embargo, yo como defensor estoy solicitándole al Ministerio Público que realice algunas diligencias, algunas actuaciones en la investigación, y el Ministerio Público no me las aceptó. Entonces yo puedo acudir ante el órgano jurisdiccional y decirle, ¿sabes qué? Que yo solicité esto del Ministerio Público y el Ministerio Público no quiso hacerlas, ¿no? Yo considero que son importantes para mi estrategia de defensa, por lo cual solicito que tú pues emitas una opinión, ¿no? Si sí o si no. Entonces aquí ya el juez va a decidir si sí se hacen o no se hacen. Si se hacen, pues va a ordenar al Ministerio Público que las realice, y si no, pues ya se continúa con la fase procedimental. Dice, no procederá la solicitud de llevar a cabo actos de investigación que en su oportunidad se hubieran ordenado a petición de las partes y no se hubieran cumplido por negligencia o hecho imputable a ellas, ni tampoco las que fueran impertinentes.
las que tuvieran por objeto acreditar hechos públicos y notorios, y todos aquellos que hubieran sido solicitadas con fines puramente dilatorios. Vencido el plazo o su ampliación, la investigación sujeta a reapertura se considerará cerrada, o aún antes de ello si se hubiere cumplido las actuaciones que la motivaron, y se procederá de conformidad con lo dispuesto en este código. Bueno, esto es lo que tenemos por lo que es etapa intermedia. Lo que tenemos para lo que es de auto de vinculación, audiencia de vinculación. Entonces, tenemos dudas, comentarios, andamos ya sobre el margen de tiempo. No sé si ya hay alguna decisión respecto al cambio de fecha o no. Si no, les digo, me lo hacen llegar a más tardar mañana, para que me digan si sí o si no, para que yo lo manifieste ante la coordinación. Y también, si alguien tiene problemas con calificaciones, pues me manejen el listado de las personas que tienen su número de matrícula y nombre, para que yo lo haga llegar la petición a la coordinación, y pues ya ellos nos den la pauta, ¿no? Para qué es lo que tenemos que hacer. ¿Dudas respecto a la tarea? ¿Todo bien? A ver, adelante por ahí. Quien desea tomar la voz, adelante. ¿Ya tenemos asignado el correo al cual le vamos a enviar la tarea, profesor? Sí, al de siempre, el que tenemos ya desde un principio de las clases. ¿Qué pasó, perdón? Si entendí bien, profesor, teníamos que decirle al final de la clase qué día hacemos el examen, ¿o estoy mal? Si ya tienen una decisión, adelante. Y si no, pues háganmelo llegar, les digo, en el transcurso de la tarde, o a más tardar mañana en transcurso de la mañana, para que yo, les digo, yo lo haga llegar a la coordinación, la petición, lo manejen, les comente, porque ellos tienen que, no sé qué requisitos por ahí, nosotros nos manejaron que tienen que manejar la convocatoria, hacer la convocatoria a todos los planteles, para que sepan y tengan conocimiento. Entonces, previendo cualquier situación que se retrasara, pues por eso manejarlo lo antes posible, para que no tengamos situación alguna, ¿no? Que nos manifiesten que no lo hicimos en tiempo y forma. Entonces, bueno, entonces quedó claro lo de la tarea, lo que vamos a manejar de tarea, para que lo relacionen, saquen las definiciones